Debe existir entonces un movimiento que marque desde lo social los mecanismos sociopolíticos que tomen cuerpo y que formen el diseño y la promoción de las normas penales. La seguridad, convertida en uno de los temas de más actualidad, ha desplazado la atención que los especialistas le venían confiriendo a la prevención. El temor al delito, por tanto, ha movido el centro de la atención teórica y de la ejecución de los programas para satisfacer necesidades y las exigencias sociales de una denominada tranquilidad ciudadana. En ese entramado, el derecho penal también está convocado a un conjunto de reformas, de replanteos, de modificaciones profundas. Ante este reto, rediseñar una política criminal efectiva requiere sobre las instituciones del llamado derecho penal clásico. Ese que algunos dicen que comenzaban y siguen manteniendo las estructuras clásicas de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pero que ahora deben ir desde un principio bajo el prisma de su función político-criminal. Ella nos obliga a retomar entonces la idea del sistema de andamiaje jurídico donde el pensamiento sistemático y problemático permita transformar los conocimientos criminológicos en exigencias políticos criminales y estas a su vez en reglas jurídicas de lege lata, ferenda, que significa un acercamiento a la realidad destacando las relaciones internas entre normas, contenido y valor. ¿Qué debe hacer entonces la criminología? La criminología debe ser consolidada, orientándola a nuevos proyectos propios, capaces de interpretar el control social de una manera diferente. Es necesaria también identificación de los problemas criminológicos a nivel local, para que las propuestas sean diferenciadas aun cuando pertenezcamos a un mismo entorno social. El Caribe, por ejemplo, es muy diverso. Aquí nos encontramos dominicanos, puertorriqueños y cubanos. No hay duda que nos une la salsa, pero que sin embargo somos en su tratamiento diferentes y tenemos que tener metodologías distintas. Por lo tanto, hay que hacer una metodología general, pero con alternativas originales capaces de enfrentar a la globalización y a sus consecuencias. La globalización es humana y creativa para los fuertes, dijo un autor, y sumamente inhumana para los débiles. Provoca entonces una polarización sin precedente que estamos obligados a darle un nuevo enfoque. La búsqueda entonces de ciertos efectos de política criminal y la satisfacción de algunas necesidades puntuales de protagonismo social del derecho penal actúan como comunes denominadores a todos esos intentos, sin que se pretenda con ellos retroceder en el terreno ganado y que es la necesidad de la intervención mínima del derecho penal. Esa intervención mínima que solo parecería que está en las clases de derecho penal de los profesores universitarios. Urgencias, sí, hay muchas urgencias. La proyección de la necesidad de un medio ambiente sano, la protección de los grupos vulnerables, la protección de la economía para que sirva para que todos podamos vivir en un mundo medianamente posible, la lucha por la dignificación del ser humano. Serían nuestras urgencias y hacia allá debe tender la criminología. Debo dedicar finalmente solo unos minutos a hablar de Cuba. Es imposible venir a un congreso, ser cubana y no hablar de Cuba. La criminología mediática hace todo lo posible en ocasiones por satanizar la función de Cuba en esto de la criminología. Cuba no es ni el paraíso total que dicen nuestros amigos, ni el infierno que dicen nuestros enemigos. Pero si todos miran a Cuba desde una perspectiva de óptica de lo que es la criminología, podemos entender también lo que significa. Muchos amigos sienten un verdadero sentimiento de solidaridad. A ellos eso es nuestro agradecimiento. En esta tierra de tango y vino, que son los argentinos, tenemos un amigo de sentimiento aliado que siempre ha acompañado a los cubanos. Gracias por ello. La criminología cubana estuvo inicialmente influida, eso nadie lo niega, por un importante positivismo jurídico. De eso no hay duda. Nuestros distinguidos profesores de criminología como la doctora Margarita Viera, la profesora Caridad Navarrete, que estuvo en tantos eventos como este, y el doctor Ramón de la Cruz Ochoa, nuestro insigne criminólogo de los últimos años, han emprendido una concepción de la criminología desde la propia visión cubana, en la cual consideran que los estudios criminológicos aportan y son importantes si ellos van unidos a una voluntad política de desarrollo social. Y por eso, entonces, algunos logros del desarrollo social están unidos a ese proyecto criminológico. Educación en Cuba, salud en Cuba, deporte en Cuba.
Los malintencionados dicen que no siempre estamos estudiando y que no siempre estamos enfermos. Es verdad, pero la educación da muchísimo y la salud contribuye muchísimo con los pueblos. Los proyectos cubanos educacionales en la necesidad de convertir a la universidad en una universidad para todos los cubanos, con programas educacionales importantes sobre trabajadores sociales, instructores de artes, prisiones donde hay aulas universitarias, es una nueva filosofía de la educación. Abrir las universidades no para vivir del título, sino para ser culto, porque Martí decía que ser culto es la única manera de ser libre. Por eso me impresiona esta universidad de La Matanza, con chicos que se parecen a los míos, con jeans, camiseta, tenis de pueblo y sus mochilas cargadas de ilusiones para un día tener un mundo mejor. Seguridad ciudadana. Las noches en el Malacón Habanero, sintiendo un poquito de salsa en plena Habana, en plena Baja Vieja, un mojito con la tranquilidad no solo del Floridita, sino de cualquier lugar, y la amistad y la solidaridad de los cubanos dan lugar a una sociedad con bastante seguridad en esta nuestra Latinoamérica. Y nosotros los cubanos queremos pensar de que eso es producto de un pueblo que ha trabajado por un proyecto social que considera que es fruto de su desarrollo y de su educación. Sale en la prensa, entonces, muchos de los retrocesos en Cuba en materia económica, pero como pocas veces se habla de sus avances en el deporte, de sus avances en la cultura, de sus avances en la educación. No se dice que hace pocos días Cuba bajó el nivel de las sanciones privativas de libertad, poniendo una nueva condición dentro de los tribunales para que se pudieran aplicar hasta 3 años de privación de libertad, sanciones administrativas en los delitos patrimoniales. Esa es una gran oportunidad de no llevar delitos menores a ninguna de las prisiones. Seguridad ciudadana, índice de seguridad y control social tienen una visión diferente. Migraciones, sí, claro que hay migraciones en Cuba. Migraciones en límites iguales a los de Latinoamérica. Búsqueda de mejoras económicas. Por supuesto que ello es legítimo. Satanizar a Cuba es decir que siempre es por problemas políticos. Nos emociona aún a los cubanos y creemos que ello es importante para cualquier diseño de criminología, el sentimiento humano. Estamos emocionados todavía, 30 años después, con el Ojalá de Silvio o con la Yolanda de Pablito Milanés. Mi papá y los ancianos del barrio van a ir al parque y se hablan como amigos de épocas pasadas y la doctora le toma la presión y ellos hacen ejercicio. Mi hijo, con 20 años, va con sus amigos por la ruta de los cimarrones cubanos. No tenemos clases o etnias porque fueron extinguidas por la colonización, pero va con sus amigos por los mogotes de Viñales y yo no tengo miedo de que me lo vayan a matar. Urgencias, sí. Tenemos muchas urgencias que combatir, igual que Latinoamérica. Existen problemas económicos, pero no tanta inequidad ni tanta desigualdad. Eso lo hemos sufrido desde una óptica totalmente distinta, porque lo económico nos ha planteado entonces un bloqueo que casi nos deja sin vivir. Desde su nacimiento hasta la actualidad, a la criminología entonces, en sentido general, se le han hecho innumerables escalas mortuorias. Para que la misma no se convierta en realidad, la criminología debe concebirse como una ciencia transdisciplinaria que estudia el fenómeno de la delincuencia teniendo en cuenta una necesaria imbricación de lo general y de lo particular con un pensamiento holístico. En la palabra de los muertos se habla del peligrosímetro, manda matar toda sombra que se mueva. Los grandes medios de comunicación son grandes escuelas de miedo y corres el peligro de convertirte en una ciencia de la cerradura si no estudias qué hacer con eficacia en esta llamada sociedad de riesgo. Entonces, la invitación hecha. La criminología tiene muchos desafíos, la criminología tiene muchos retos. Nos corresponde a nosotros decir cómo esos retos con cultura, educación, voluntad política, hermandad y solidaridad unirán nuestros pueblos para hacer entonces una convivencia mejor en este sur latinoamericano. Muchas gracias.